parecía que les iba a interesar mucho a todos las distintas temáticas, a un abogado laboralista muy importante, el doctor Nahuel Altieri. Nahuel nos va a hablar de la desvalorización de los créditos laborales, el peor momento para los trabajadores, el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, la capitalización. Nahuel, lo conocemos todos, no solo es integrante de la Cátedra de Doctora Ferreirós, abogado laboralista, sino que además ha creado AFTE, que es una asociación de abogados justamente que tiene una enorme repercusión y que también auspicia este congreso y nos sigue, nosotros nos seguimos también a ellos en distintos eventos. Muchos títulos, una persona muy dinámica y amigo también. Nahuel, ¿estás por allí? La verdad, primero que nada, te agradezco, Julio, mucho la presentación. Voy a repetir algo que dije en el año pasado, que es que yo en el 2011 en Mar del Plata lo veía desde abajo. Y otra cosa que también dijo Andrés, que es muy cierta, en el 2013 yo estaba cursando el práctico y tenía un libro que decía Julio Grisolía, que es el libro de práctica profesional, que fue el libro de mis primeras armas en el derecho. Y hoy estoy acá, la verdad, sentado con... Vos sos una leyenda, pero no te va a gustar que te lo diga porque no sos joven. Pero está Hugo también, que es una verdadera leyenda del fuero. Y bueno, y destacadas personalidades, ¿no? Como Claudio o el doctor Claudio Loguarro, que es doctor en Derecho, o Miguel Pérez, que también tienen años y años de trayectoria. Y como decía Andrés, para nosotros dos que somos un poquito más jóvenes, es un orgullo estar acá presentes. El agradecimiento tuyo como autoridad de la SADE, la María Elena López, el recuerdo para Estela, para Pedro, para Santiago, que ellos han creado esto y nosotros hoy lo estamos continuando. Y bueno, me voy a abocar a ver si me pueden dar para compartir pantalla, para hablar de este tema, mientras me van habilitando el compartir pantalla, que es el pésimo momento que estamos viviendo hoy a nivel general como sociedad por diversos motivos y que tiene que ver con la desvalorización de los créditos laborales. Esto es algo que yo vengo insistiendo, ya este es el tercer año que hablo de esto, donde siempre realizo un cálculo actualizado con un caso real. En este caso es uno que tramitó en el juzgado 35 y en la sala octava. Y vengo a introducir el debate también respecto del artículo 770. Ahí paso a compartir, a ver si puedo. Creo que es acá. A ver, ahí está, perfecto. Y ahora voy a poner la presentación. Ahí está, bárbaro. Como siempre, un caso real. Voy a ir rápido porque voy a plantear un caso real porque los números son elocuentes y causan pavor realmente. Ya sabemos cuáles son las tasas que se aplican acá, las de las actas 2600 a 2658. Estas tasas vamos a demostrar en esta presentación que no compensan la inflación, no compensan el poder adquisitivo del dinero y mucho menos compensan la falta de uso del dinero, ¿bien? Que es por lo que te paga un banco en un plazo fijo. Sigo. En este caso, el primer caso fue de una vendedora de autos en el 2018. El año pasado fue el caso de la persona trans discriminada y un empleado de casa de cambio que se da por despedido el 13 de enero de 2014. La causa se inicia en agosto de 2014. La liquidación queda firme el 25 del 9 de este año. Fíjense el tiempo que pasó, 6 años y 2 meses. Practicamos liquidación capitalizando intereses desde la notificación de la demanda, 770 inciso B. El juzgado, no las condenadas, no hace lugar y practica su propia liquidación sin capitalizar. La tasa de interés total aplicable hasta el 25 de septiembre fue de 301,52%, es decir, que para un capital de 770.000 pesos, adiciona en concepto de intereses 2.300.000, lo que da alrededor de 3.100.000. A reclamar, que es distinto de cobrar, porque en 6 años la casa de cambio fundida. Sigo. A ver cómo hago para pasar acá. Acá está. Bien. El índice de precios al consumidor se incrementó en un casi 215%. Bien. O sea que solamente para mantener el capital actualizado debería haber sido de 2.400.000. Para poder comprar lo mismo que antes, yo siempre doy el ejemplo, si este vaso
salía 1, con la inflación que hubo, este vaso sale 3,14, ¿bien? Como el PIB. Entonces, contra la inflación de la cava, los intereses reales van a ser la diferencia entre esos 2.400.000 y los 3.100.000, lo que da 670.000 pesos. O sea que en 73 meses de juicio de interés real es un 0,37 mensual o un 27,66 en 73 meses de juicio. Esto es algo más o menos decente si lo comparamos contra el índice de precio de la cava. Pero vamos contra el dólar. El dólar estaba en enero de 2014 6,75. Al 10 de septiembre de 2020, que es cuando se hizo la liquidación, estaba 131. Y hoy 190. Es decir, que el alza que tuvo al 10 de septiembre fue de 2.048% y al día de hoy 2.714%. Y como siempre sabemos, los precios de la mayoría de las cosas en Argentina, por ejemplo los inmuebles, en segundo lugar los automotores, siguen al precio de la divisa. Y todo se va acomodando después con eso. Insumos informáticos, la mayoría de los insumos con los que producen las pymes son importados, con lo cual repercute directamente. Entonces fíjense que si este muchacho lo hubiesen pagado los 770.000 el 13 de enero de 2014, podría haber comprado más de $114.000. Y al día de hoy, con 3.100.000 pesos aproximadamente, con los intereses de la Cámara, compra menos de $16.300 libre, ¿bien? Que es el único que hoy se puede conseguir. Entonces, el trabajador perdió del capital de sentencia en dólares el 85,74%, es decir, que si multiplicamos los $114.000 por 190, debería haber cobrado 21.700.000 pesos y está cobrando 3 millones de pesos, 3.100.000. O sea que va a cobrar en dólares el 14,26% de su crédito original y por supuesto sin ningún tipo de interés compensatorio. Sigo. Contra el RIPTE la diferencia no es tanta, no es tan abismal, pero fíjense que en enero de 2014 el RIPTE estaba 1014,15 el índice y en julio de 2020, que era el último publicado hasta hace unos días, estaba 6.908. O sea que el RIPTE tuvo un alza de 581%. La diferencia entre el RIPTE y la tasa de la Cámara es de el 280%. Entonces, para poner los números, este crédito se debería haber actualizado por RIPTE, una opción que es la que proponemos, y ahí daría 4.481.000 de capital, ¿bien? De capital. O sea que con las tasas de la Cámara, que tiene para reclamar con intereses 3.100.000 y tiene acá en esta comparación 3.700.000 menos de capital. Entonces en porcentaje tiene un 30,91% menos de capital, ¿bien? Y no se cuenta los últimos 2 meses donde, o sea, el RIPTE de los últimos 2 meses donde la inflación fue del 10%, ¿bien? O sea que acá reitero algo que ya dije, que hay una discriminación entre los trabajadores despedidos que no pueden actualizar por RIPTE y los accidentados y enfermos que sí pueden actualizar. Entonces, lo pongo acá, bien claro. Con la tasa de la Cámara cobra 3.100.000 aproximadamente. Con el IPC de la Cava cobra arriba del capital, solamente actualizando, sin interés compensatorios. Esto, 670.000 pesos más, que da un interés mensual muy bajo, del 0,37. Recordemos que antes, cuando había estabilidad, era del 1% mensual. ¿Bien? Y con el RIPTE, con el dólar, acá ya es dramático. Fíjense la diferencia. Debería cobrar 21.700.000 pesos, con lo cual cobra 18.600.000 pesos menos. ¿Bien? Que vamos a ser sinceros, es una de las pocas cosas que nosotros los argentinos miramos para ver si tenemos poder adquisitivo o no. Y contra el RIPTE pierde 1.385.000 pesos. ¿Bien? Entonces, contra el índice de precio al consumidor, el interés mensual aplicable es muy bajo. Contra la divisa estadounidense es un latrocinio directamente. Y contra el índice RIPTE no es tanta la diferencia respecto del dólar, lo que enciende la alarma de la brutal pérdida del poder adquisitivo del salario en los últimos 6 años. Acá vamos a lo que dije antes. No había inflación en los 90 y se aplicaba el acta 2295 con un interés del 12%. ¿Bien? Hoy, con las fórmulas actuales, recibe una compensación muy baja por el no uso del dinero. En un juicio de 6 años, el 0,27 mensual. Y si lo comparamos contra el dólar, recibe menos de la quinta, inclusive de la sexta parte del capital original, pues recibe el 14,26%. ¿Bien? Se encuentra prohibida la indexación
es mentira, es lo que dicen los magistrados en la sentencia, pero esto no es así, señores magistrados, porque los créditos UVA se actualizan precisamente por esta unidad de valor, se puede invertir en plazos fijos UVA, es decir, con indexación, y además ahora, novedad para este año, la comunicación 7101, el Banco Central habilitó los plazos fijos dólar link, atados al dólar, es decir, que todo el mundo puede indexar su inversión, pero el trabajador no, es la única persona de la República Argentina que sus créditos no se indexan. Los trabajadores y otros damnificados acreedores judiciales, ¿bien? Entonces el trabajador es un subhumano discriminado, degradado y saqueado por el sistema actual. Las soluciones que proponemos no las voy a repetir porque voy ya 10 minutos y quiero usar los últimos 5 para hablar de la capitalización. Sí las dejo por una cuestión de rigor científico. Una de las soluciones están acá los doctores presentes, Grisolía y Loguarro, que aplican punitorios para el caso de incumplimiento, además del artículo 760, inciso C, que es la capitalización al momento de no pago. Los otros casos los vimos bien, ya voy a pasar esto rápido porque quiero ir a la capitalización y abrir el debate. Esto es repetido, pero por una cuestión de rigor científico le incluyo para que todo aquel que quiera consultarlo después va a estar disponible. Vamos a la batalla por la capitalización. ¿Por qué digo la batalla? ¿Por qué? Porque lamentablemente no estamos encontrando favorable acogida en la mayoría de los casos en primera instancia. Ya tuve respuesta de 4 juzgados y tengo de hoy una cédula que me llegó de la Cámara, que lo voy a explicar ahora. Fíjense que el artículo 770, inciso B, dice: no se deben intereses los intereses excepto que la obligación se demande judicialmente. En este caso, la acumulación opera de la fecha de notificación de la demanda. Esto es de orden público, es más favorable al trabajador. El artículo 9 dice que en caso de duda se aplica lo mejor. La Corte nos dice que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional. Y no obstante esto, fíjense lo que nos pasa. En un juzgado, que es el 35, nos dice no se planteó oportunamente. Y yo le contesto al magistrado que esto no hace falta porque el Código Civil y Comercial está vigente. Apelo, voy a la Cámara y ahora les voy a contar qué pasó. En el caso segundo, se niegan directamente a dar traslado de mi liquidación, que esto es el juzgado 1. Reitero que a los magistrados los respeto, los conozco, pero quiero abrir el debate. Porque capitalicé los intereses. Y en ambos casos lo hacen de oficio. Están defendiendo una patronal condenada en juicios que duraron 4, 5, 6 años. Por lo menos esperen que la otra parte lo plantee. Porque además están cuestionando una ley vigente. No es que estamos planteando lo que es descabellado. Nos parece demasiado esto. Con la apelación del primer caso, nos niegan la apelación. Erradamente, yo entiendo que la negativa a la apelación en etapa de ejecución es más para la demandada, para que no interrumpa, que para la actora, ¿no?, que está ejecutando. No obstante, bueno, vamos en queja. Los doctores Pesino y Catardo, a quienes respeto enormemente, tienen una trayectoria impecable, me encanta escucharlos y leerlos porque aprendo, han sacado una sentencia irreprochable, pero respecto de este tema, me dicen primero que no es apelable, y segundo, me dicen que para la tranquilidad del quejoso, que soy yo el quejoso, esta sala considera que el artículo 770, inciso B, del Código Civil y Comercial, se refiere a las obligaciones líquidas y exigibles a la fecha de la notificación de la demanda. En el caso, se trata de obligaciones litigiosas por la cual resulta aplicable el inciso C, que es recién capitalizar cuando intimé y no me pagaron. Bien, les cuento algo. La diferencia entre capitalizar o no capitalizar, sin capitalización dijimos era 3.100.000 y con capitalización son 3.800.000. Tampoco estamos saltando a los 15, 20 millones que debería cobrar si se actualiza por dólar o a los 5 millones y pico si se actualiza por RIPTE. Entonces, como yo respeto profundamente a estos magistrados, les digo que abramos el debate y me propongo plantearles, por ejemplo, que si no fueran litigiosos los créditos no habría demanda. Y además me están estableciendo o no se están estableciendo un requisito adicional que no establece el Código Civil. Veamos qué dicen los civilistas. Rivera creo que estuvo ahí en la comisión redactora, que dice que esa sanción, la del inciso B, se puso precisamente para castigar más severamente a aquel deudor renuente al pago que obligó al acreedor, en este caso el trabajador, a
iniciar el juicio. Y el último minuto, cerrando esto, reitero, el contexto actual. Estamos en las puertas de una gran crisis, peor que la de 2002. La crisis no arrancó y ya estamos viendo las consecuencias. Se viene una gran devaluación, o una devaluación por lo menos, y como en toda devaluación, se genera una transferencia de recursos desde los más pobres hacia los sectores concentrados del capital. Lo estamos demostrando científicamente en esta breve exposición. Entonces nos preguntamos si el Poder Judicial del Trabajo, denominación, Julio, que le tomo al doctor Héctor Recalde, que la dijo ayer, porque yo estuve atento a lo que dijo, siempre lo escucho. Entonces el Poder Judicial del Trabajo va a ser partícipe de esto, de esta transferencia de recursos, o finalmente va a impartir justicia y equilibrar la balanza. Eso es lo que tengo para decir. Agradezco muchísimo el espacio. Esas son todas las redes sociales donde nos pueden encontrar. Y cierro, Julio, con otra frase de nuestra querida Estela, que dijo Madrid en el 2017, que mientras nos queden fuerzas vamos a seguir luchando. Muchas gracias a todos por este momento. Excelente exposición, un tema más que importante porque el tema de lo hemos hablado muchas veces, el tema de la amortización de los créditos tira por la borda una sentencia que por ahí hace lugar a todo, porque en realidad lo que le interesa al trabajador es cobrar lo que le corresponde. Es decir, siempre se trata no de un enriquecimiento ilícito, sino que mínimamente el trabajador cobre lo que debió cobrar en el momento que debió cobrar. De esto un poco se trata, y los mecanismos para lograr eso, bueno, todos son válidos, pero hay algo que es absolutamente claro, y coincido plenamente con la web. Si hay un deudor en su momento que no pagó, bueno, pasaron 4 años, mínimamente ese deudor no puede estar en mejor posición que el empleador que despidió y pagó en su momento. De esto se trata. Si no, indirectamente le conviene a todos no pagar, ir a juicio y pagar menos. El trabajador no puede cobrar menos que el que le pagaron al momento del despido. Esto es la realidad, a valores reales. Se puede aplicar cualquier mecanismo. Por eso, cuando en algunos lugares se aplica la tasa pasiva, por la provincia de Buenos Aires, tasa pasiva BIP, sigue estando por debajo de la inflación. Esto es incorrecto, básicamente incorrecto. Y la BIP es mucho mejor que la tasa pasiva. La tasa activa es mejor que la BIP. La nuestra de Capital Federal es la mejor del país en este momento. Nosotros estamos hoy, desde enero al día de hoy, en un 35% aproximadamente. Nos llevará a un 40%. El año pasado estuvimos en 78%. Pero de todos modos, como bien dice Nahuel, hay que buscar los mecanismos de que el deudor en definitiva, no se había beneficiado ante un acreedor que encima es un trabajador despedido que no le fueron pagados sus créditos al momento del despido. Así que muchas gracias, Nahuel, por tu participación, muy claro, también como siempre. Y a AFTE también por el apoyo permanente. Siempre, siempre, siempre.